Soy Sara y tengo 32 años. Mi teléfono vibra en mi bolsillo, pero lo ignoro mientras las palabras de mi madre resuenan en mi mente. No tienes nada que agradecer este año, así que mantente alejada para no traer vergüenza a nuestra familia. Lo dijo como si estuviera comentando sobre el clima, de pie en su cocina impecable, sin siquiera mirarme mientras arreglaba unas flores. La misma cocina donde la había ayudado a preparar innumerables cenas festivas a las que ahora se me prohibía asistir. Mantuve mi expresión neutral, tomé las llaves de mi coche y salí sin decir una palabra. ¿Qué más había que decir? Pero aquí hay algo que mi querida madre no sabe. Gané $140 millones en la lotería hace 2 semanas, y lo he mantenido en secreto, planeando anunciarlo durante la cena de Acción de Gracias como mi regalo para la familia. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios abajo, y dale al botón de me gusta y suscríbete. Si alguna vez te has sentido poco apreciado por tu propia familia, definitivamente querrás quedarte para ver lo que pasó después. Ahora, déjame contarte cómo llegué a este punto. Todo comenzó hace 6 meses cuando perdí mi trabajo en la firma de marketing. Reestructuración corporativa, lo llamaron. La realidad, necesitaban un chivo expiatorio para el desastre de la cuenta Peterson. Eso ni siquiera fue mi culpa. Mi jefe, Derek, había estado llevándose el crédito por mi trabajo durante meses. Y cuando las cosas salieron mal, ¿adivinen a quién echaron la culpa? La reacción de mi familia fue predeciblemente solidaria. Mi madre sugirió que volviera a casa temporalmente. Solo hasta que te recuperes, querida. Aunque creo que esto podría ser una señal para que reconsideres tus elecciones de carrera. Mi hermana Emma, que trabaja para la empresa de construcción de nuestro padre, señaló amablemente que siempre podría contestar los teléfonos en su oficina. No está por debajo de ti, Sara. Todos tenemos que empezar en alguna parte. La contribución de mi hermano Michael fue aún más alentadora. Quizás este es el universo diciéndote que sientes cabeza y te centres en encontrar un marido en lugar de perseguir estas metas profesionales poco realistas. El universo, al parecer, tenía planes diferentes. Encontré un trabajo en una firma más pequeña en 3 semanas, ganando solo un poco menos que antes. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Me había convertido en el cuento con moraleja de la familia, la que no lograba encarrilar su vida. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de paciencia mientras me acribillaban con consejos sobre redes de contactos, habilidades para entrevistas y la importancia de tener expectativas realistas. Mi prima Rachel, que se casó con un rico a los 23 años y no había trabajado un solo día desde entonces, era particularmente aficionada a sugerir que considerara convertirme en maestra. Es un trabajo tan noble, y el horario te daría tiempo para centrarte en tu vida personal. Los boletos de lotería eran mi pequeña rebelión. Cada viernes, paraba en la tienda de la esquina de Murphy y compraba $10 en boletos. Era mi diminuto dedo corazón para su mundo práctico y predecible. Se burlaban de ello sin descanso. Papá me daba sermones sobre la teoría de la probabilidad mientras mamá suspiraba sobre mi problema con el juego. Pero ese viernes a principios de noviembre lo cambió todo. Estaba sentada en mi pequeño apartamento, con envases de comida china para llevar esparcidos por la mesa de centro, comprobando mis números con la combinación ganadora. El primer número coincidió, luego el segundo. Para la quinta coincidencia, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el boleto. $140 millones. Debo haber mirado ese boleto durante 1 hora, comprobando y volviendo a comprobar. Luego hice lo que cualquier persona racional haría. Llamé para decir que estaba enferma al día siguiente. Conduje hasta la oficina de la lotería y reclamé mi premio. Después de impuestos, tendría aproximadamente $85 millones en mi cuenta bancaria. Los primeros días fueron surrealistas. Fui a trabajar. Me senté en mi cubículo y fingí que nada había cambiado mientras el saldo de mi banco mostraba más ceros de los que podía comprender adecuadamente. Compré el mismo almuerzo, conduje la misma ruta a casa y vi Netflix en mi sofá de segunda mano. Pero lentamente, los planes comenzaron a formarse. Sorprendería a mi familia en la cena de Acción de Gracias. Anunciaría mi victoria y compartiría mi fortuna con ellos. Quizás mi madre finalmente vería que no era la fracasada que ella había pintado.
Quizás mis hermanos me mirarían con respeto en lugar de lástima. Empecé a hacer listas, pagar la hipoteca de Emma, crear fondos universitarios para los hijos de Michael, ayudar a mamá y papá a jubilarse cómodamente, comprar la casa del lago de la que siempre habíamos hablado pero que nunca pudimos permitirnos. Durante semanas, anduve con este secreto ardiendo dentro de mí, imaginando sus caras cuando revelara la verdad, la conmoción, la alegría, la comprensión de que la decepción de la familia se había convertido en su salvación. La ironía no se me escapaba. Durante meses, me habían estado diciendo que enderezara mi vida. Y ahora tenía suficiente dinero para ayudarlos a todos a enderezar sus vidas también. Pero el destino, como estaba a punto de aprender, tiene un retorcido sentido del humor. El martes pasado, decidí tantear el terreno. Pasé por casa de mamá sin avisar, algo que había estado haciendo con menos frecuencia desde que perdí mi trabajo. Estaba en su jardín usando esos ridículos guantes con estampado de flamencos que le habían regalado por su cumpleaños. «Sara, ¿qué haces aquí? Pensé que estarías buscando trabajo». Sonreí, ignorando la indirecta. De hecho, el trabajo ha ido muy bien. Conseguimos un cliente enorme la semana pasada. Apenas levantó la vista de sus rosas. «Qué bien, querida. ¿Necesitabas algo?» Esta era mi oportunidad. Estaba pensando en el Día de Acción de Gracias. Quizás podría ayudar más este año. Ya sabes, contribuir financieramente a la cena. Ahora tenía su atención. Se enderezó, estudiándome con esa expresión que reservaba para comprobar si la leche se había agriado. ¿Contribuir? ¿Cómo exactamente? Sara, cariño, acabas de conseguir este nuevo trabajo. Deberías estar ahorrando cada céntimo. Me ha ido mejor de lo que he dejado ver, mamá. Podría cubrir toda la cena si quisieras. Hacerla realmente especial este año. El escepticismo en su rostro era casi cómico. De hecho, se rió. Oh, cariño. Un pavo del supermercado y algunas guarniciones probablemente estirarían tu presupuesto lo suficiente. Deja la planificación a los adultos. ¿Los adultos? Tenía 32 años y me hablaba como si tuviera 12 y me ofreciera a pagar la cena con mi paga. Pero insistí. ¿Y si te dijera que puedo permitirme más de lo que crees? ¿Y si te dijera que quiero llevar a toda la familia a un lugar especial para el Día de Acción de Gracias? Sara. Su voz tenía ese tono condescendiente que me hacía doler los dientes. Aprecio el gesto. De verdad. Pero seamos realistas sobre tu situación. Todavía te estás recuperando de esa pérdida de trabajo. Vives en ese apartamento diminuto y conduces un coche que es más viejo que los hijos de algunas personas. Se quitó los guantes de jardinería con una precisión teatral. Lo último que necesita esta familia es que te endeudes tratando de demostrar algo que no necesita ser demostrado. Te queremos exactamente como eres. Como soy, la eterna mediocre, la que tenían que querer porque la obligación familiar lo exigía. No porque aportara algo valioso a la mesa. Me fui sin presionar más, pero la semilla estaba plantada. Quizás la revelación sorpresa en el Día de Acción de Gracias no era el regalo que pensaba que sería. Quizás era la única forma en que me verían de manera diferente. El fin de semana siguiente, asistí al partido de fútbol de mi sobrino. Michael y su esposa Stephanie estaban allí, junto con Emma y su esposo Josh. Cosas normales de familia, excepto que ya nada parecía normal. Me senté en mi silla plegable, rodeada de personas que me conocían como Sara la luchadora, mientras mi cuenta bancaria tenía suficiente dinero para comprar todo el complejo de fútbol. Tía Sara. Mi sobrino Tommy corrió hacia mí después del partido, con manchas de hierba en su uniforme y pura alegría en su rostro. ¿Viste mi gol? Lo vi. Fue increíble. Le revolví el pelo y, por un momento, todo pareció simple de nuevo. Mamá dice que quizás no vengas al Día de Acción de Gracias este año porque estás muy ocupada con tu nuevo trabajo. Parecía preocupado. Pero tienes que venir. Es tradición. Miré a Emma, que muy deliberadamente no miraba en mi dirección. Interesante. Ya estaban gestionando las expectativas, preparándose para mi ausencia. Ya no se podía contar con la decepción de la familia ni para aparecer en las fiestas. Estaré allí,
amigo. ¿Lo prometo? Pero incluso mientras lo decía, podía sentir la red de sus bajas expectativas apretándose a mi alrededor. Preferirían que no fuera en absoluto a arriesgarse a que de alguna manera los avergonzara o no cumpliera con sus estándares. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento. Gracias, mamá. E intenté imaginar lo diferente que habría sido ese partido de fútbol si supieran la verdad. ¿Tommy seguiría corriendo hacia mí con el mismo afecto sin complicaciones? ¿Emma seguiría evitando el contacto visual? ¿Michael seguiría haciendo bromas sobre mi viejo Honda? Se suponía que el dinero era libertad, pero empezaba a sentirse como una prueba, una forma de medir exactamente lo poco que mi familia pensaba de mí cuando creían que no tenía nada que ofrecer. Cogí mi teléfono y revisé mis contactos. Charlotte, mi compañera de cuarto de la universidad y la única persona que sabía sobre el premio de la lotería, me había estado diciendo que tuviera cuidado con la reacción de mi familia. El dinero lo cambia todo, Sara. No esperes que arregle relaciones que ya estaban rotas. Pero no intentaba arreglar nada. Intentaba demostrar algo. La pregunta era si se lo estaba demostrando a ellos o a mí misma. A la mañana siguiente, hice algo que nunca había hecho antes. Conduje hasta el concesionario de coches y pagué en efectivo por un SUV Mercedes nuevo. No porque lo necesitara, sino porque quería ver si alguien de mi familia se daría cuenta. Si se preguntarían cómo la que luchaba de repente tenía un coche que costaba más que las casas de la mayoría de la gente. Lo aparqué en mi sitio habitual en el trabajo y esperé. Emma tardó 3 días en llamar. Mamá vio tu coche nuevo en el supermercado. Está preocupada de que hayas hecho algo financieramente irresponsable. ¿Cómo qué? Mantuve mi voz firme. Como endeudarte tratando de mantener las apariencias. Sara, sabemos que estás avergonzada por la situación del trabajo, pero endeudarte por un coche de lujo no es la respuesta. Ahí estaba. Incluso frente a la evidencia de que quizás, solo quizás, me iba mejor de lo que suponían. Su primer instinto fue asumir que estaba tomando malas decisiones. La idea de que realmente pudiera tener éxito era tan ajena a ellos que la irresponsabilidad financiera parecía más probable. ¿Y si te dijera que lo pagué en efectivo? Emma se rió. Literalmente se rió. Sara, vamos. Somos familia. No tienes que mentir para impresionarnos. Después de que colgó, me senté en mi coche, mi hermoso coche totalmente pagado, y me di cuenta de algo importante. El dinero no iba a cambiar su opinión sobre mí. Iba a desafiarla. Y a la gente no le gusta que desafíen sus creencias fundamentales, incluso cuando esas creencias son crueles, especialmente cuando esas creencias son sobre alguien a quien se supone que aman. La confrontación ocurrió exactamente una semana antes del Día de Acción de Gracias. Decidí intentarlo una vez más, darle a mi madre la oportunidad de verme de manera diferente antes de jugar mi carta de triunfo. Llegué a su casa con un vino caro y flores frescas de la floristería de lujo del centro. Pequeñas señales de que quizás a su hija luchadora le iba mejor de lo que pensaban. Aceptó ambos con gratitud educada y sin curiosidad sobre cómo podía pagarlos. Estábamos sentadas en su sala de estar cuando mencionó casualmente que podrían necesitar simplificar el día de Acción de Gracias este año. El dinero ha estado justo con las horas reducidas de tu padre, y el pago de la hipoteca de Emma subió. Estamos pensando que quizás solo la familia inmediata, algo discreto. Esta era mi oportunidad. Mamá, ¿y si te dijera que el dinero no es un problema? ¿Y si te dijera que quiero organizar el Día de Acción de Gracias este año en un buen restaurante? Invito yo. Dejó su taza de café con la cuidadosa precisión de alguien que intenta no decir algo hiriente. Cariño, es un pensamiento encantador, pero ambas sabemos que no puedes permitirte eso. No hay vergüenza en tu situación, pero no finjamos que es algo que no es. ¿Y si puedo permitirme eso? ¿Y si las cosas han cambiado recientemente? Su expresión cambió de condescendiente a preocupada. Sara, por favor, dime que no has hecho ninguna tontería. Si estás en algún tipo de problema. No estoy en problemas, mamá. Intento decirte que me va bien. Muy bien. Me estudió con la intensidad de alguien que intenta diagnosticar un episodio de salud mental. Cariño, paso por delante de tu edificio de apartamentos 2 veces por semana. Sé lo que cuestan esos sitios.
Tu coche puede ser nuevo, pero cualquiera puede alquilarlo hoy en día. ¿Qué está pasando realmente aquí? La frustración brotó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué es imposible para ti creer que realmente podría tener éxito? ¿Por qué tu primera suposición es siempre que estoy mintiendo o en problemas o tomando malas decisiones? Porque soy tu madre y conozco tu situación. Sé lo que ganas en esa pequeña firma. Sé lo que cuesta tu alquiler. Y sé que nunca has sido particularmente buena con el dinero. Esta repentina afirmación de riqueza es preocupante. Preocupante. Mi potencial éxito era preocupante para ella. ¿Qué haría falta para que me creyeras? Ella suspiró. Y en ese suspiro estaban todas las conversaciones que habíamos tenido sobre mis limitaciones. Cada sutil y no tan sutil expresión de decepción, cada comparación con mis hermanos más exitosos. Sara, creo que esta conversación se nos está yendo de las manos. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Pero no podía dejarlo pasar. Responde la pregunta, mamá. ¿Qué haría falta? Estuvo en silencio durante un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz fue suave pero devastadora. Sinceramente, creo que estás luchando más de lo que quieres admitir. Y estás creando fantasías para sobrellevarlo. No es inusual en personas en tu situación. Mi situación. La eterna situación de mediocre, la situación de decepción, la situación de carga. ¿Mi situación? Perdiste tu trabajo, apenas llegas a fin de mes, estás soltera a los 32 sin perspectivas reales. Es mucho estrés, y a veces la gente crea historias elaboradas para sentirse mejor. Me levanté lentamente, cogiendo mi bolso. Ya veo. No seas dramática, Sara. Intento ayudarte a enfrentar la realidad. Oh, estoy enfrentando la realidad, mamá. Más claramente que en años. Estaba en la puerta cuando me dio el golpe final. Antes de que te vayas, hay algo más que debemos discutir sobre el Día de Acción de Gracias. Me volví, esperando contra toda esperanza que aquí fuera donde se ablandaría, donde me invitaría a demostrarle que estaba equivocada sobre mis circunstancias. He estado hablando con Emma y Michael, y creemos que podría ser mejor si no te unes a nosotros este año. Las palabras golpearon como golpes físicos. ¿Qué? No es personal, cariño. Es solo que bueno, has estado pasando por un momento difícil, y las fiestas pueden ser estresantes. Nos preocupa que hagas una escena o te pongas emocional por tu situación. Mi situación de nuevo. Te queremos, pero no tienes nada que agradecer este año. Y francamente, tu presencia podría arruinar el ambiente. Quizás es mejor si te mantienes alejada para no traer vergüenza a la familia. Ahí estaba, el rechazo completo envuelto en preocupación y entregado con una sonrisa. No discutí. No me defendí. No revelé la verdad sobre el boleto de lotería que podría haber cambiado todas sus vidas. Simplemente asentí y salí. Porque en ese momento, me di cuenta de algo importante. No querían que tuviera éxito. Necesitaban que fuera la fracasada de la familia. Les daba a alguien a quien menospreciar, alguien con quien sentirse superiores, alguien a quien compadecer y gestionar. Mi éxito amenazaría toda la dinámica familiar que habían construido en torno a mi insuficiencia. Mientras estaba sentada en mi coche caro en su entrada, algo se cristalizó en mi mente. El dinero no iba a arreglar esta relación, pero ciertamente podría terminarla en mis términos. Y quizás era hora de que aprendieran que la hija que descartaban tan casualmente no era tan impotente como creían. ¿Alguna vez has sentido que tu propia familia necesitaba que fracasaras? ¿Cómo manejas a las personas que no pueden aceptar que podrías ser más de lo que piensan que eres? Házmelo saber en los comentarios abajo. Esa noche, llamé a Charlotte. Respondió al segundo timbre, probablemente escuchando algo en mi voz porque su saludo fue cauteloso. ¿Qué pasó? Le conté todo. La desinvitación al Día de Acción de Gracias, la evaluación de mi madre sobre mi estado mental, el completo descarte de cualquier posibilidad de que pudiera haber tenido éxito. No me sorprende, dijo Charlotte cuando terminé. He visto a tu familia tratarte como la fracasada designada durante años. Pero aún no saben lo del dinero. Así es como me ven cuando piensan que no tengo nada. Exactamente.
Lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre su amor. Charlotte siempre había sido directa, a veces brutalmente, pero también era la única persona que nunca me había tratado como si fuera menos capaz que nadie. He estado pensando, continué. Quizás no debería contarles nada de la lotería. Ahora sí que hablas. ¿Así que simplemente desaparecerás? ¿Empezar de nuevo en otro lugar con borrón y cuenta nueva? Hubo silencio en la línea. Luego, ¿estás pidiendo permiso o intentando convencerte a ti misma de no hacerlo? Buena pregunta. Me habían criado para creer que la familia lo era todo, que las relaciones de sangre venían con obligaciones que trascendían el trato o el respeto. La idea de cortar los lazos por completo se sentía tanto aterradora como liberadora. Sigo pensando en Tommy. ¿Y qué pasará cuando mamá envejezca? ¿Qué tipo de persona abandona a su familia? El tipo de persona cuya familia la abandonó primero, dijo Charlotte en voz baja. Sarah, te desinvitaron del Día de Acción de Gracias porque estaban avergonzados de tu existencia. Eso no es amor. Eso no es familia. Eso es crueldad con una justificación biológica. Tenía razón. Pero saber algo intelectualmente y aceptarlo emocionalmente eran cosas diferentes. Los siguientes días pasaron en una extraña neblina. Fui a trabajar, volví a casa a mi apartamento y me senté rodeada de muebles que de repente parecían imposiblemente desgastados junto a mi saldo bancario. Podía permitirme lo que quisiera. Un ático en el centro, una casa en las colinas, un apartamento en París. Pero permanecí en mi pequeño espacio, viviendo como alguien que ganaba $40.000 al año en lugar de alguien que valía 85 millones de dólares. Se sentía como vivir una mentira. Pero no estaba segura de qué versión era más auténtica, Sarah la pobre o Sarah la rica. El sábado, pasé en coche por la casa donde mi familia se reuniría para el Día de Acción de Gracias. El coche de Emma ya estaba allí, junto con el SUV de Michael y los vehículos de varias tías, tíos y primos. La reunión familiar completa de la que había sido excluida por mi propio bien. Aparqué al otro lado de la calle y observé a través de la ventana delantera mientras se movían dentro. Mamá poniendo la mesa con su vajilla buena. Papá cortando algo en la cocina. Emma arreglando flores. La imagen de la armonía doméstica, sin la mancha de la presencia de su pariente en apuros. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi prima Rachel. Te echamos de menos en la preparación del Día de Acción de Gracias. Espero que estés bien. La preocupación performativa era casi peor que la hostilidad abierta. Sabía que me habían desinvitado. Todos lo sabían. Pero mantendrían la ficción de que esta era mi elección, mi incapacidad para manejar las reuniones familiares. Estaba a punto de irme cuando Michael salió para coger algo de su coche. Me vio de inmediato, y por un momento, nos quedamos mirándonos a través de nuestros parabrisas. Se acercó y bajé la ventanilla. Sarah, ¿qué haces aquí? Solo pasaba. La mentira salió fácilmente. Voy al supermercado. Parecía incómodo, cambiando su peso de un pie a otro. Escucha, sobre el Día de Acción de Gracias. No te preocupes. Lo entiendo. No es personal. Mamá solo está preocupada por ti, y pensó que quizás unas fiestas tranquilas en casa serían mejores. ¿Para quién, Michael? ¿Mejores para quién? No respondió porque ambos sabíamos la verdad. Sería mejor para ellos, más cómodo, menos complicado. Espero que todos lo pasen maravillosamente, dije, y lo decía en serio. De verdad. Mientras me alejaba, tomé una decisión. Asistiría a un tipo diferente de cena de acción de gracias, una en la que mi presencia fuera deseada, donde no fuera un problema a gestionar o una carga a soportar. Me llevaría a mí misma al restaurante más caro de la ciudad, pediría lo que quisiera y brindaría por mi libertad de personas que decían amarme pero no soportaban estar a mi alrededor. No era el Día de Acción de Gracias que había planeado, pero era el que merecía. Y quizás, solo quizás, era hora de dejar de fingir que la biología creaba obligaciones que superaban la dignidad humana básica. El dinero en mi cuenta no era solo libertad financiera. Era el poder de elegir quién merecía acceso a mi vida. Mi familia había hecho su elección sobre si yo pertenecía a su mesa. Ahora, yo haría la mía.
El día de Acción de Gracias llegó gris y lloviznando, lo que pareció apropiadamente dramático para mi primera gran fiesta como exiliada de mi propia familia. Había hecho una reserva en Morrisons, el tipo de restaurante donde las comidas cuestan más de lo que mi familia solía gastar en la compra de una semana. Me vestí cuidadosamente con un vestido negro nuevo que había comprado específicamente para la ocasión. Nada demasiado llamativo, pero lo suficientemente caro como para sentirme diferente al llevarlo, como alguien que pertenecía a lugares que mi familia no podía imaginar acceder. Morrisons estaba sorprendentemente ocupado para el Día de Acción de Gracias, lleno de otras personas que habían optado por no participar en las reuniones familiares tradicionales por diversas razones. Comensales solitarios, parejas, pequeños grupos que parecían ser amigos en lugar de parientes. Mi tipo de gente, aparentemente. El camarero me sentó en una mesa junto a la ventana con vistas a la ciudad. ¿Se unirá alguien más a usted hoy? No, solo yo. Y me gustaría empezar con su mejor champán. Mientras estaba sentada bebiendo un champán que costaba más de lo que solía gastar en un mes de compras, me encontré pensando en lo que mi familia estaría haciendo en ese momento. Probablemente sentados alrededor de la mesa del comedor de mamá, charlando sobre el trabajo y el clima, evitando cuidadosamente cualquier mención de mi ausencia. O quizás estaban hablando de mí, expresando preocupación por mi estado mental, mis delirios financieros, mi incapacidad para aceptar la realidad, la hija descarriada que ya no podía manejar las reuniones familiares. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Emma: espero que tengas un buen día. Te quiero. La crueldad casual de ello casi me hizo reír. Te quiero, pero no lo suficiente como para incluirte. Te quiero, pero no lo suficiente como para creer en ti. Te quiero, pero no lo suficiente como para tratarte con un respeto básico. Puse mi teléfono boca abajo y me concentré en el menú. 7 platos de comida que costarían más que el pago del coche de la mayoría de la gente. Pedí todo lo que me apetecía, incluidos los maridajes de vinos, porque podía. Porque por primera vez en mi vida adulta, el dinero no era una consideración. La ironía no se me escapaba. Me habían excluido por ser demasiado pobre para encajar en su imagen de éxito familiar, mientras yo estaba sentada en un lujo que no podían permitirse, pagado con dinero que nunca creerían que tenía. A mitad de la cena, llegó otro mensaje, esta vez de Michael. Mamá está preocupada de que pases el Día de Acción de Gracias sola. Quizás podríamos tomar un café la próxima semana. Ahora estaban preocupados. Ahora, cuando era demasiado tarde para incluirme, pero no demasiado tarde para aliviar su culpa por excluirme. Respondí, gracias, pero no estoy sola. Pasándolo de maravilla, lo cual era cierto a su manera. Lo estaba pasando de maravilla siendo tratada como una clienta valiosa en lugar de una carga a gestionar. El personal de servicio era atento sin ser condescendiente. El sumiller me explicó los maridajes de vinos sin menospreciarme, y nadie cuestionó si podía permitirme lo que estaba pidiendo. Fue refrescante existir en un espacio donde mi valor no era constantemente cuestionado o disminuido. Mientras terminaba el postre, un soufflé de chocolate que probablemente costó más de lo que mi madre gastó en toda su cena de Acción de Gracias, mi teléfono sonó. Charlotte, ¿cómo va tu elegante Día de Acción de Gracias en solitario? Mejor de lo esperado. La comida es increíble, y nadie me ha dicho que soy delirante o preocupante. Bien por ti. ¿Estás lista para la fase 2? Fase 2. Habíamos discutido esto, el plan para revelar gradualmente mis circunstancias cambiadas, no a través de anuncios dramáticos, sino a través de cambios sutiles que obligarían a mi familia a confrontar sus suposiciones sobre mí. Creo que sí. Compré una casa esta mañana. Charlotte casi se atraganta con lo que sea que estuviera bebiendo. ¿Qué hiciste? Subasta en línea, oferta en efectivo. Una casa colonial de 4 dormitorios en Westfield Heights. Pensé que debería dejar de vivir como si ganara lo que ellos creen que gano. Sara, eso es. Hizo una pausa, probablemente calculando los precios inmobiliarios en ese barrio. Esa es una casa de $2 millones. 2.3, en realidad. Pero tiene todo lo que quiero. Piscina, garaje para 3 coches y, lo más importante, está en el tipo de barrio donde nunca me encontraré accidentalmente con ninguno de mis parientes. La decisión había sido impulsiva,
tomada durante el plato de sopa cuando me di cuenta de que estaba cansada de vivir por debajo de sus expectativas. Si iban a tratarme como una fracasada independientemente de mis circunstancias reales, bien podría disfrutar de mi éxito sin su juicio. ¿Cuándo te mudas? La próxima semana. Voy a contratar a mudanceros y decoradores profesionales. Todo estará listo antes de Navidad. Y tu familia se enterará cuando pasen por tu antiguo edificio de apartamentos y vean a otra persona viviendo allí. Se sentía bien tener agencia, tomar decisiones basadas en lo que yo quería en lugar de lo que menos molestaría a las personas que ya habían decidido que yo era una decepción. Después de la cena, conduje por mi antiguo barrio por última vez. Pasé por la casa donde mi familia probablemente estaba terminando su cena festiva perfecta y sin complicaciones. Pasé por el edificio de apartamentos donde había vivido como alguien que se disculpaba por ocupar espacio. Mañana, comenzaría a vivir como alguien que pertenecía al mundo. Alguien cuyo éxito no era un delirio o una fuente de preocupación, sino simplemente un hecho. Alguien cuyo valor no estaba determinado por la capacidad de otras personas para verlo. La lluvia había cesado, y las luces de la ciudad se reflejaban en las calles mojadas como diamantes esparcidos. Todo se veía diferente desde detrás del volante de mi coche caro, en mi camino desde mi cena cara, llevando el conocimiento de mi casa cara. No solo más rica, sino más real, más yo misma. Por primera vez en años, estaba agradecida, solo que no por las cosas que mi familia habría esperado. La semana después del Día de Acción de Gracias pasó tranquilamente. Me tomé un tiempo libre del trabajo para encargarme de la compra de la casa y los arreglos de la mudanza, diciéndoles a mis colegas que estaba lidiando con una situación familiar, lo cual era cierto a su manera. El día de la mudanza llegó con precisión militar. Mudanceros profesionales empacaron mis modestas posesiones mientras yo supervisaba desde mi nuevo vestíbulo de mármol. El contraste era surrealista. Mis muebles de segunda mano parecían perdidos en habitaciones diseñadas para cosas mucho más grandiosas. Esa tarde, fui de compras. No las compras cuidadosas y conscientes del presupuesto que había hecho durante años, sino el tipo de compras que solo había visto en las películas. Compré muebles que costaban más que coches, arte que requería sus propias pólizas de seguro y aparatos electrónicos que hacían que mi viejo televisor pareciera una pieza de museo. La decoradora que había contratado, María Santos, que trabajaba exclusivamente con clientes adinerados, recorrió la casa conmigo, tomando notas sobre mis preferencias. Me trató exactamente como lo que era, alguien con recursos ilimitados y un gusto sofisticado. La estructura de esta casa es magnífica, dijo, pasando la mano por la moldura del techo. Con tu presupuesto, podemos crear algo verdaderamente espectacular. Mi presupuesto. Lo dijo como si fuera un hecho que tenía uno, en lugar de una suposición esperanzadora sobre mi capacidad financiera. Fue refrescante ser vista con precisión. Esa noche, me senté en mi nueva sala de estar, rodeada de muebles caros que no serían entregados hasta la próxima semana, y finalmente me permití procesar lo que había hecho. Había comprado una casa. No cualquier casa, sino el tipo de casa que anunciaba el éxito de su propietario a cualquiera que pasara por allí. Mi familia se enteraría eventualmente, probablemente cuando alguien mencionara verme en el club de campo o notara mi dirección en las tarjetas de Navidad. Su reacción sería predecible, confusión, sospecha y en última instancia, alguna explicación que les permitiera mantener su narrativa sobre mis limitaciones. Quizás había heredado dinero de un pariente lejano. Quizás me había casado con alguien rico en secreto. Quizás estaba alquilando la casa y fingiendo ser la dueña. Cualquier explicación sería más creíble para ellos que la verdad, que había tenido éxito todo el tiempo, y ellos habían estado demasiado invertidos en mi fracaso para notarlo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá. Emma pasó hoy por tu apartamento. El gerente dijo que te mudaste. ¿Dónde estás viviendo ahora? Miré el mensaje durante varios minutos. Este era el momento. Podía introducirlos en la verdad gradualmente. O podía dejar que siguieran preguntándose mientras construía mi nueva vida sin su participación. Respondí, encontré un lugar mejor. No te preocupes por mí. Su respuesta llegó de inmediato. Sara, soy tu madre. Por supuesto que me preocupo. ¿Cuál es la dirección? Me gustaría ver dónde estás viviendo. La dirección. Si le daba mi dirección,
Pasaría por allí en horas. Vería la casa, el barrio, el garaje para 3 coches con mi Mercedes aparcado dentro. Tendría que enfrentar el hecho de que su hija preocupante vivía mejor que cualquiera de ellos. Parte de mí quería esa confrontación. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de lo completamente que había juzgado mal mis circunstancias. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a protegerse durante años de sutil menosprecio, no estaba lista para esa conversación. Apagué mi teléfono sin responder. El silencio se sintió poderoso. Durante 32 años, había estado disponible para sus juicios, sus consejos, su gestión de mi vida. Había aceptado sus evaluaciones de mis capacidades y sus decisiones sobre mi lugar en la jerarquía familiar. Pero el dinero, estaba descubriendo, no solo compraba cosas. Compraba opciones. La opción de participar o no. La opción de demostrar mi valía o no. La opción de aceptar su versión de quién era yo o crear la mía propia. A la mañana siguiente, me desperté en mi nuevo dormitorio principal. La luz del sol entrando a raudales por ventanas que daban a un jardín que poseía. Hice café en una cocina que era más grande que todo mi apartamento anterior. Luego me senté en una isla de granito que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Todo se sentía surrealista, pero también inevitable. Esta era quien siempre había sido por dentro, alguien que merecía cosas hermosas y un trato respetuoso. El dinero no me había cambiado. Simplemente me había permitido vivir auténticamente por primera vez. Mi teléfono, encendido de nuevo, mostraba 7 llamadas perdidas de varios miembros de la familia y una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. Emma preguntándose por qué no respondía. Michael preguntando si estaba bien. Mamá exigiendo saber dónde vivía. La preocupación que había estado ausente cuando me desinvitaron del Día de Acción de Gracias era repentinamente abrumadora ahora que me había hecho inaccesible para su gestión. Revisé los mensajes sin responder a ninguno de ellos. Que se preocuparan. Que se preguntaran. Que experimentaran lo que se sentía al ser excluidos de la vida de otra persona. Mientras estaba sentada en mi hermosa cocina nueva, bebiendo café caro y leyendo mensajes preocupados de personas que no me habían mostrado ninguna preocupación, cuando la necesitaba, me di cuenta de algo importante. Ya no necesitaba su aprobación ni su inclusión. Tenía algo mejor. Tenía mi propia vida. Vivida en mis propios términos, financiada por mi propio éxito. Y por primera vez en años, eso se sentía más que suficiente. La revelación que destrozaría su mundo aún estaba por llegar. Pero llegaría cuando yo eligiera, en mis términos, a mi tiempo. No como un intento desesperado por demostrar mi valía, sino como una simple declaración de hechos. Se habían equivocado sobre mí todo el tiempo. La pregunta no era si merecían saber la verdad. La pregunta era si quería darles la oportunidad de equivocarse sobre mí de nuevo. Pasaron 3 semanas en un maravilloso silencio de radio. Había establecido una rutina en mi nueva vida. Café por la mañana en mi terraza con vistas al jardín. Trabajo en la firma donde nadie sabía de mi ganancia inesperada. Tardes en habitaciones que finalmente coincidían con quien sentía que era por dentro. Mis colegas habían notado cambios, por supuesto, ropa nueva que me quedaba mejor. Una confianza en mi voz durante las presentaciones, una disposición a hablar en las reuniones. Pero lo atribuían al crecimiento profesional, no a la riqueza personal. Pareces diferente últimamente, Sara, mencionó mi jefa Jennifer durante nuestra reunión semanal. Más segura. Si supiera que podría comprar toda la empresa con lo que me quedaba después de los gastos de decoración. Pero el silencio familiar no podía durar para siempre. Un martes por la noche, mientras arreglaba flores frescas en mi comedor, sonó el timbre. Miré a través de la pantalla de la cámara del sistema de seguridad y vi a Emma de pie en mi porche delantero, con aspecto nervioso y ligeramente asombrado. Me había encontrado. Consideré no responder. Dejarla allí parada preguntándose de la misma manera que yo había estado fuera de su reunión de acción de gracias, excluida y no deseada. Pero la curiosidad ganó. Necesitaba ver cómo se explicaría mis circunstancias a sí misma. Abrí la puerta, apoyándome casualmente en el marco. Emma, ¿cómo me encontraste? Contraté a alguien. Estaba mirando más allá de mí, hacia el vestíbulo, observando los suelos de mármol y el candelabro de cristal. Sara, ¿qué es este lugar?
Mi casa. ¿Quieres entrar? Me siguió adentro, con la boca ligeramente abierta mientras caminábamos por habitaciones que pertenecían a revistas de arquitectura. La sala de estar con sus muebles a medida y obras de arte originales. La cocina con sus electrodomésticos de grado profesional y superficies de granito. El comedor donde flores que costaban más que su compra semanal de comestibles estaban en jarrones que valían más que su coche. Sara se detuvo en medio de mi sala de estar, girando en un círculo lento. ¿Cómo es esto posible? Me acomodé en mi sillón favorito, de cuero italiano hecho a medida, y le indiqué que se sentara en el sofá. Se sentó en el borde como si tuviera miedo de tocar algo. ¿Qué quieres decir? Esta casa. Estos muebles. Ese coche en la entrada. Su voz se estaba volviendo más aguda. ¿De dónde salió todo esto? Podría haberle dicho la verdad entonces. Podría haber sacado el boleto de lotería, todavía llevaba una foto de él en mi cartera, y haber visto su cara mientras la realidad se reorganizaba en torno a la hermana que creía conocer. En cambio, sonreí. Me ha ido bien. ¿Te ha ido bien? Se rió, pero sonó más como un sollozo. Sara, esto no es ir bien. Esto es ser rica. Esto es ser millonaria. ¿Lo es? Mi tono casual pareció inquietarla más de lo que lo habría hecho una revelación dramática. Esperaba explicaciones, justificaciones, alguna historia que diera sentido a lo que estaba viendo. Mamá se está volviendo loca. Todos lo estamos. Desapareciste, dejaste de contestar las llamadas, y ahora descubrimos que estás viviendo como esto. ¿Cómo qué, Emma? Como alguien que ya no nos necesita. Ahí estaba. El verdadero miedo. No que estuviera luchando, sino que no lo estaba. No que necesitara su ayuda, sino que no la necesitaba. La dinámica de su familia dependía de que yo fuera la que necesitaba gestión, orientación, asistencia financiera. Nunca los he necesitado, dije suavemente. Quería ser incluida. Hay una diferencia. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Eso no es verdad. Somos familia. Por supuesto que nos necesitas. ¿De verdad? Porque cuando pensabas que estaba luchando, me desinvitaste del Día de Acción de Gracias. Cuando pensabas que estaba delirando sobre el dinero, te reíste de mí. Cuando pensabas que estaba tomando malas decisiones, decidiste que era demasiado vergonzoso incluirme en las reuniones familiares. Estábamos tratando de ayudar, querida. Estabas tratando de gestionar un problema que pensabas que yo era. Ahora que no soy un problema, no sabes cómo relacionarte conmigo. Emma se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana que daba a mi piscina. Esto no tiene sentido, Sara. Tu trabajo, tu salario. Sabemos lo que ganas. ¿De verdad? Se dio la vuelta. Sí. Lo buscamos. Los asociados de marketing en firmas como la tuya ganan de 40 a 50.000 al año. Incluso con ascensos, no podrías permitirte. Gesticuló impotente por la habitación. Quizás no sabes tanto sobre mi situación como pensabas. La duda se estaba colando en su expresión. La misma duda que había parpadeado en la cara de Michael en el partido de fútbol. En la de mamá cuando había intentado decirle que me iba bien. ¿Vas a decirme cómo pasó esto, o vamos a seguir jugando? Consideré mis opciones. Este era el momento. Podía mantener el misterio, dejar que siguieran preguntándose y adivinando y volviéndose locos tratando de explicar lo que estaban viendo. O podía terminar su confusión con una simple revelación que lo cambiaría todo. Pero algo me detuvo. Quizás fue el recuerdo de la risa de Emma cuando sugerí que podía pagar un coche en efectivo. Quizás fue el eco de la voz de mamá diciendo que no tenía nada que agradecer. Gané la lotería, dije finalmente. Emma parpadeó 1, 2 veces. Luego comenzó a reír. Oh, vamos, Sara. Sé seria. Estoy siendo seria. La lotería, tus boletos del viernes por la noche, ¿eso rasca y gana en los que desperdicias dinero? Seguía riendo, pero se estaba volviendo más forzado. Sara, el premio más grande que has ganado fue de $20.
Saqué mi teléfono, busqué la foto que había tomado del boleto ganador y se lo entregué sin decir una palabra. La risa murió en sus labios mientras miraba la pantalla. Los números, la fecha, la cantidad. 140 millones de dólares. Esto no es real. Pero su voz era apenas un susurro. Compruébalo tú misma. Sorteo del 2 de noviembre. Esos son los números ganadores. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, mirando el teléfono como si pudiera cambiar lo que estaba mostrando. Finalmente, me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. ¿Miedo? No de mí, sino de lo que mi éxito significaba para la historia que todos se habían estado contando a sí mismos sobre quién era yo y quiénes eran ellos en relación a mí. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde el día después del sorteo. 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias. La cronología estaba calando. Sabía lo del dinero cuando mamá me desinvitó. Lo sabía cuando estaban haciendo bromas sobre mis delirios financieros. Lo sabía cuando decidieron que era demasiado fracasada para incluirla en las reuniones familiares. Sara, susurró Emma, no teníamos ni idea. No, no la tenían. Porque nunca se molestaron en averiguarlo. ¿Qué crees que pasará cuando el resto de la familia se entere del secreto de Sara? Deja tus predicciones en los comentarios abajo. Emma se fue 20 minutos después, aferrada a mi número de teléfono y a la promesa de que no le diría al resto de la familia hasta que yo estuviera lista. Pude ver los cálculos sucediendo detrás de sus ojos mientras caminaba hacia su coche, un Honda de 10 años que de repente se veía muy diferente aparcado en mi entrada circular. No creí por un segundo que guardaría mi secreto. Emma nunca había guardado un secreto en su vida, y esto era demasiado grande, demasiado impactante, demasiado fundamental para todo lo que nuestra familia creía sobre sí misma. Tenía razón. Mi teléfono comenzó a sonar a las 7:30 de la mañana siguiente. Sara Elizabeth, contesta este teléfono ahora mismo. La voz de mamá era estridente, apenas controlada. Emma me contó la historia más ridícula, y quiero escuchar la verdad de ti. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego escuché el mensaje mientras tomaba mi café matutino. No sé a qué tipo de juego crees que estás jugando, pero esto ha ido demasiado lejos. Afirmar que ganaste la lotería. Vivir en una mansión que probablemente no puedes permitirte. Sara, estoy preocupada por tu estado mental. Llámame de inmediato. La segunda llamada vino de Michael 10 minutos después. Hola Sara, soy yo. Emma está contando algunas historias bastante locas sobre que te tocó el gordo. Mira, si necesitas ayuda con la adicción al juego o problemas de deudas, podemos encontrar una solución. Solo llámame, ¿vale? Adicción al juego. Porque ganar la lotería era menos creíble para ellos que yo teniendo una relación patológica con los boletos de rasca y gana. La tercera llamada fue de papá. Su enfoque fue diferente, más analítico, menos emocional. Sara, tu madre está muy molesta por esta historia de la lotería. He estado investigando un poco, y las probabilidades de ganar ese premio mayor eran de aproximadamente 292 millones a 1. Creo que debemos tener una reunión familiar para discutir lo que realmente está pasando aquí. Una reunión familiar para discutir mis delirios, sin duda. Para organizar una intervención para la hija que había perdido el contacto con la realidad tan completamente que vivía en mansiones de fantasía y afirmaba ganancias imposibles. No devolví la llamada a ninguno de ellos. En cambio, fui a trabajar, donde Jennifer elogió mi nuevo brazalete, una pieza discreta que había costado más que los coches de la mayoría de la gente, y me preguntó si consideraría tomar la iniciativa en la cuenta de Henderson. Realmente has madurado últimamente, dijo. Hay una confianza en ti a la que los clientes responden. Confianza. Interesante cómo tener 85 millones de dólares podía afectar el comportamiento profesional de uno. Esa tarde, tomé una decisión. Si mi familia quería una reunión, podrían tenerla, pero sería en mis términos, en mi espacio, con la divulgación completa de la verdad que estaban tan decididos a negar. Les envié un mensaje de texto grupal a todos. Reunión familiar el domingo a las 2 de la tarde. En mi casa, dirección adjunta. Vengan preparados para disculparse.
Las respuestas fueron inmediatas y predecibles. Mamá, Sara, vamos a ayudarte, no a disculparnos por estar preocupados por tu bienestar. Michael, ¿qué es esta dirección? Este no es tu apartamento. Emma, ¿debo llevar algo? Papá, allí estaré. Necesitamos llegar al fondo de esta situación. Solo la respuesta de Emma sugería que podría creer realmente lo que había visto. Los demás claramente planeaban una intervención. Perfecto. El domingo por la mañana, preparé mi casa como un escenario. Coloqué el boleto de lotería, el boleto físico real, en la mesa de mi comedor, junto con los extractos bancarios, la escritura de mi casa y los recibos de compra de mi coche. Todo lo que necesitarían para aceptar la realidad que estaban tan decididos a rechazar. Me vestí cuidadosamente con un atuendo simple pero caro. Nada llamativo, pero todo claramente de alta calidad. Quería parecer exitosa, no como alguien teniendo un episodio maníaco. Exactamente a las 2, los coches comenzaron a llegar a mi entrada. Observé desde la ventana de mi sala de estar cómo salían, mirando mi casa con expresiones que iban desde la confusión a la preocupación hasta algo que podría haber sido envidia. Mamá fue la primera en llamar al timbre. Entró en mi vestíbulo como si estuviera entrando en la escena de un crimen, sus ojos moviéndose rápidamente como si buscara pruebas de cualquier estafa que estuviera convencida de que estaba llevando a cabo. Sara, ¿de quién es esta casa, en realidad? Mía, mamá. Bienvenida. Los demás entraron detrás de ella, papá con su expresión analítica, Michael con aspecto incómodo, Emma tratando de parecer solidaria mientras claramente luchaba con su propio shock. Los llevé a mi sala de estar, donde se sentaron incómodamente en muebles que valían más que sus salarios anuales. Bueno, dijo papá, sacando un pequeño cuaderno, creo que deberíamos empezar con algunas preguntas básicas sobre tu situación financiera. Señalé la mesa del comedor. Todas sus preguntas tienen respuesta allí. Me siguieron a la mesa donde había dispuesto las pruebas como si fueran exhibiciones en un caso judicial. Mamá cogió primero el boleleto de lotería, examinándolo con la intensidad de alguien que busca pruebas de falsificación. Esto podría ser falso. Comprueba los números en línea, dije con calma. Papá ya estaba sacando su teléfono, comparando los números del boleto con el sitio web oficial de la lotería. Su expresión cambió de escepticismo a confusión y a algo cercano al shock. Estos son los números ganadores reales. Michael cogió los extractos bancarios, escaneando la columna del saldo. Su rostro se puso pálido. Sara, esto muestra $85 millones después de impuestos. Sí. El silencio que siguió fue profundo. Se sentaron alrededor de la mesa de mi comedor, una mesa que costaba más que cualquiera de sus coches, mirando las pruebas de que sus suposiciones fundamentales sobre mí habían sido completamente erróneas. Mamá fue la primera en hablar, su voz apenas audible. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde el 3 de noviembre, el día después del sorteo. 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias. Las implicaciones los golpearon en oleadas. Podía verlo en sus caras mientras recordaban conversaciones, decisiones, desprecios que habían ocurrido después de que me hubiera convertido en una de las personas más ricas del estado. Lo sabías, susurró Emma, cuando te desinvitamos del Día de Acción de Gracias, lo sabías. Lo sabía. Cuando mamá dijo que no tenías nada que agradecer. Lo sabía. Cuando nos reímos de tus delirios de ser rica. Lo sabía. El peso de su comportamiento se asentó sobre la habitación como niebla. Cada comentario condescendiente, cada desprecio, cada suposición sobre mis limitaciones, todo había sucedido mientras yo poseía los medios para cambiar todas sus vidas para siempre. Papá se aclaró la garganta, su mente analítica tratando de procesar la nueva información. Sara, ¿por qué no nos lo dijiste? Intenté decírtelo, ¿recuerdas, mamá? Intenté decirte que me iba bien, que podía permitirme cosas bonitas, que quería contribuir a la cena de Acción de Gracias. Tu respuesta fue cuestionar mi salud mental. La cara de mamá se había puesto cenicienta. No lo sabíamos. No, no lo sabían. Porque nunca consideraron la posibilidad de que realmente pudiera tener éxito. Era más fácil creer que estaba delirando que admitir que podrían haberse equivocado sobre mí.
La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cambiándolo todo y nada al mismo tiempo. Porque ahora venía la verdadera prueba. ¿Qué harían con la verdad? El silencio se alargó hasta volverse incómodo. 4 personas que habían pasado años gestionando mis limitaciones ahora se enfrentaban a la realidad de que no tenía limitaciones que gestionar. Mamá fue la primera en recuperarse. Su expresión cambió de shock a algo que parecía casi un cálculo. Bueno, esto cambia las cosas, ¿no es así? ¿Las cambia? Por supuesto que sí. Sara, eres familia. Siempre nos hemos apoyado mutuamente en todo. La historia revisionista era impresionante. ¿Apoyado mutuamente? ¿Sabes a lo que me refiero? Nos mantenemos unidos. Eso es lo que hacen las familias. Michael se aclaró la garganta. Sara, sé que esto probablemente es abrumador, tener este tipo de ganancia inesperada. Deberíamos hablar sobre cómo manejarlo responsablemente. Ahí estaba. Habían pasado de negar mi éxito a gestionarlo en el lapso de 5 minutos. ¿Manejarlo cómo, exactamente? Bueno, necesitarás asesores financieros, estrategias de inversión. Papá tiene algo de experiencia en gestión de carteras por su planificación de jubilación. Miré a mi padre, cuya cartera de jubilación probablemente sumaba menos de lo que gasté en muebles la semana pasada. ¿Es eso cierto, papá? Creo que Michael tiene razón. Este tipo de dinero requiere una administración cuidadosa. Hay implicaciones fiscales, consideraciones de inversión. Estoy segura de que las hay. Emma se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Podríamos ayudarte a investigar los mejores planificadores financieros de la ciudad. Asegurarnos de que no te aproveche alguien que no tenga tus mejores intereses en mente. La ironía era tan densa que se podía cortar. Les preocupaba que otras personas se aprovecharan de mí. Es muy considerado de su parte, dije de manera uniforme. Mamá se estaba entusiasmando con el tema. Y querrás tener cuidado con a quién se lo cuentas. Se corre la voz sobre algo como esto, y de repente todo el mundo es tu mejor amigo. Ya sabes, la gente saldrá de la nada pidiendo dinero. La gente pedirá dinero, repetí. Oh, absolutamente. Tienes que ser firme con los límites. La familia es diferente, por supuesto, pero extraños, conocidos, incluso amigos, todos tendrán la mano extendida. ¿Cómo es diferente la familia? Parecía confundida por la pregunta. Bueno, nos cuidamos unos a otros. Compartimos. Eso es lo que significa la familia. Me levanté, caminando hacia mi cocina para servirme un vaso de agua. Me observaron moverme por mi espacio con nuevos ojos, probablemente calculando lo que costaba todo, cómo era mi vida diaria ahora, lo que significaba para ellos. Sara, dijo papá cuando volví, te debemos una disculpa. Aquí estaba. El momento que había estado esperando. ¿Una disculpa por qué? Por no creer en ti. Por no ver tu potencial. Gesticuló impotente. Por tratarte como si no fueras capaz de grandes cosas. Lo aprecio. Y queremos compensártelo, añadió Michael rápidamente. Como sea que podamos. ¿Cómo me lo compensarían? Bueno, quiero decir, hay formas en que las familias pueden estar más unidas, más involucradas en la vida de los demás. Emma asintió con entusiasmo. Podríamos tener cenas regulares de nuevo, quizás aquí ya que tienes un comedor tan hermoso. Y las fiestas, añadió mamá. Podrías organizar las fiestas ahora. La Navidad aquí sería mágica con todo este espacio. Estaban reescribiendo toda nuestra relación en tiempo real, presentándose como la familia amorosa que siempre había estado ahí para mí, solo esperando el momento adecuado para mostrar sus verdaderos colores. ¿Y la hipoteca de Emma?, pregunté casualmente. La cara de Emma se iluminó. ¿Qué pasa con ella? Mencionaste que estaba causando estrés a la familia, haciendo difícil permitirse el Día de Acción de Gracias. Oh, bueno, quiero decir, si estabas pensando en ayudar con eso, ciertamente sería apreciado, pero no quisiera presumir. ¿Y Michael, cómo van las cosas con los fondos universitarios de los niños? Su expresión se iluminó.
De hecho, Sara, ya que lo mencionas, hemos estado preocupados por cómo pagar la matrícula de ambos niños. Si hubiera una manera de asegurar que pudieran ir a buenas escuelas sin una deuda aplastante. Y mamá, papá, la planificación de la jubilación debe ser estresante con sus ingresos actuales. Mamá se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de posibilidad. Ha sido un desafío vivir con las horas reducidas de tu padre, pero siempre nos las hemos arreglado. Todos se inclinaban hacia mí ahora, como plantas girando hacia el sol. La familia que me había encontrado demasiado vergonzosa para incluir en el Día de Acción de Gracias de repente, estaba muy interesada en la inclusión. Parece que todos tienen presiones financieras que mi ganancia inesperada podría resolver. No estamos pidiendo nada, dijo papá rápidamente. Pero si quisieras ayudar a tu familia, estaríamos agradecidos. Por supuesto que lo estarían. Algo en mi tono debe haberlos alertado porque las expresiones ansiosas se volvieron un poco más cautelosas. ¿Sara? La voz de mamá tenía una nota de incertidumbre. Solo estoy tratando de entender algo. Cuando pensaban que no tenía nada, era una carga demasiado grande para incluir en las reuniones familiares. Ahora que lo tengo todo, de repente el apoyo familiar y la unión son prioridades importantes. No es así, protestó Emma. ¿No lo es? Hace 3 semanas, estaban preocupados por mi salud mental porque afirmaba que me iba bien financieramente. Hoy, están haciendo planes sobre cómo debería gastar mi dinero en la familia. No estamos haciendo planes. Absolutamente están haciendo planes. Fondos universitarios, pagos de hipotecas, apoyo para la jubilación. Han pasado de gestionar mi pobreza a gestionar mi riqueza en una tarde. El silencio volvió, más pesado esta vez. Sara, dijo mamá con cuidado. Entiendo que estés dolida por lo del Día de Acción de Gracias. No estoy dolida por el Día de Acción de Gracias, mamá. Estoy educada por él. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que aprendí algo valioso sobre quiénes son todos ustedes cuando creen que no tengo nada que ofrecer. Y estoy aprendiendo algo igualmente valioso sobre quiénes son cuando creen que tengo todo para dar. Michael se movió incómodamente. Siempre nos hemos preocupado por ti, Sara. El dinero no cambia eso. Tienes razón. El dinero no cambia nada. Solo revela lo que ya estaba allí. Y lo que se había revelado no era bonito. Pero aún no habíamos terminado. La verdadera prueba aún estaba por llegar. Se fueron esa tarde con promesas de hablar pronto y sugerencias de sesiones de planificación familiar, para discutir cómo manejar esta bendición responsablemente. La transformación de una intervención preocupada a un ansioso comité de planificación financiera había sido perfecta. Durante la semana siguiente, mi teléfono se convirtió en una fuente constante de entretenimiento. Los mensajes de texto llegaban a diario, cada uno más transparente que el anterior. De mamá, vi un gran artículo sobre estrategias de donaciones caritativas para ganadores de la lotería. Me encantaría discutir algunas causas valiosas que son cercanas al corazón de nuestra familia. De Michael, he estado pensando en lo que dijiste. Quizás deberíamos considerar la creación de fideicomisos familiares, por motivos fiscales, por supuesto. De Emma, encontré la planificadora financiera perfecta. Se especializa en el síndrome de riqueza súbita. Muy discreta. La velocidad con la que habían pasado de la preocupación al interés propio era casi impresionante, pero aún no estaba lista para dejarlos ir. Había una prueba más que necesitaba que fallaran. Llamé a Charlotte ese viernes por la noche, sentada en mi terraza con una copa de vino que costaba más de lo que mi familia solía gastar en regalos de Navidad. ¿Cómo fue la gran revelación? Exactamente como predijiste. Shock. Seguido inmediatamente por un reposicionamiento estratégico para maximizar el beneficio de mis nuevos recursos. ¿Estás sorprendida? Ni un poco. Pero Charlotte, necesito intentar algo. Un experimento final. No me gusta cómo suena eso. ¿Y si les dijera que estoy pensando en regalarlo todo? Charlotte se quedó en silencio por un momento. ¿Eso es brillante o cruel? Quizás ambos. Pero necesito saber. ¿Me aman a mí, o aman lo que puedo hacer por ellos? Sara, ya sabes la respuesta a esa pregunta. Tenía razón. Pero necesitaba que ellos también supieran la respuesta.
Necesitaba que se vieran a sí mismos con claridad, de la misma manera que me habían obligado a verme a mí misma durante tantos años. A la mañana siguiente, envié otro mensaje de texto grupal. Reunión familiar el domingo. Anuncio importante sobre mis planes para el dinero. Esta vez, todos respondieron en minutos, confirmando su asistencia con un entusiasmo que habría sido halagador si no fuera tan transparente. El domingo por la tarde, se reunieron de nuevo en mi sala de estar. Pero la dinámica era completamente diferente. Ahora estaban relajados, cómodos en mi espacio, actuando ya como partes interesadas en mi proceso de toma de decisiones. Mamá incluso había traído un cuaderno. Bueno, dijo papá, acomodándose en mi caro sofá como si perteneciera allí. ¿De qué querías hablar? He estado pensando mucho sobre el dinero, sobre qué hacer con él. Eso es inteligente, dijo Emma con aprobación, tomarse el tiempo para tomar buenas decisiones. Y me he dado cuenta de algo importante. Este dinero, en realidad no es mío. Todos se inclinaron hacia adelante, de repente muy atentos. Quiero decir, no me lo gané. Fue solo suerte. Azar. Y sigo pensando en toda la gente que podría usar este dinero más que yo. ¿Gente como quién?, preguntó Michael con cuidado. Organizaciones benéficas, fundaciones, gente que realmente está luchando. No solo alguien que compró un boleto de la suerte en la tienda de la esquina de Murphy. El silencio fue profundo. Observé sus caras mientras procesaban lo que estaba sugiriendo. El consejo sobre donaciones caritativas estaba bien cuando se trataba de pequeños porcentajes. Regalarlo todo era aparentemente una conversación diferente. Sara, dijo mamá lentamente, es muy generoso de tu parte pensar en los demás. Pero también tienes que ser práctica. ¿Práctica cómo? Bueno, primero tienes que cuidarte a ti misma. Asegurarte de que estás segura. Y luego hay que considerar a la familia. ¿La familia? Todos hemos estado luchando de diferentes maneras. Si tienes la capacidad de ayudar a las personas que más te aman. Las personas que más me aman. Ella asintió con seriedad. Tu padre y yo hemos trabajado muy duro toda nuestra vida. Merecemos jubilarnos cómodamente. Emma y Michael tienen hijos en los que pensar, sus futuros, su educación. ¿Y qué hay de los niños que no tienen tías que ganaron la lotería? Por supuesto, esos niños también importan. Pero la caridad empieza por casa, cariño, intervino Michael. Sara, piénsalo lógicamente. Le das este dinero a extraños, y nunca sabrás si realmente está ayudando a alguien. Pero si nos ayudas a nosotros, puedes ver el impacto directo. Sabes que el dinero va a buenas personas que lo usarán responsablemente. Buenas personas. Personas que te aman, añadió Emma rápidamente. Personas que siempre estarán agradecidas por lo que has hecho. ¿Y si lo regalo todo a la caridad? La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Eso sería, papá hizo una pausa, buscando una frase diplomática. Financieramente irresponsable. Te dejarías vulnerable a ti misma. Y a tu familia también. ¿Mi familia sería vulnerable? Sara, cariño. La voz de mamá adoptó el tono paciente que usaba cuando explicaba cosas a niños lentos. Todos hemos estado haciendo planes basados en tu situación. Emma ha estado mirando casas en mejores distritos escolares. Michael ha estado investigando escuelas privadas para los niños. ¿Han estado haciendo planes? Planes familiares, corrigió. Planes que incluyen que todos estén más cómodos y seguros. ¿Y si no quiero hacer esos planes? Las máscaras se deslizaron solo una fracción. No lo suficiente para que la mayoría de la gente lo notara, pero lo suficiente para alguien que las había estado observando toda su vida. Sara, la voz de Michael tenía una nota de advertencia. No tomes decisiones precipitadas de las que te arrepentirás más tarde. ¿Cómo dar dinero a la caridad en lugar de a la familia? ¿Cómo desperdiciar una oportunidad de ayudar realmente a las personas que más importan? Ahí estaba. El interés propio desnudo que habían pasado semanas disfrazando de amor y preocupación familiar. ¿Y si no estoy convencida de que ustedes son las personas que más importan? La expresión de mamá se endureció. ¿Qué se supone que significa eso?
Significa que las personas que más me importan probablemente no me habrían desinvitado de la cena de acción de gracias. Probablemente no se habrían reído de mis afirmaciones de éxito. Probablemente no habrían pasado años tratándome como la fracasada de la familia. Sara, nos hemos disculpado por todo eso. Se han disculpado porque se volvió inconveniente haberme tratado mal, no porque realmente lo lamentaran. La habitación estaba completamente en silencio ahora. 4 personas que habían pasado 40 minutos explicando por qué merecían mi dinero más que los niños hambrientos o los veteranos sin hogar o los investigadores médicos. Somos tu familia, dijo mamá finalmente, su voz tensa. Eso tiene que contar para algo. Si cuenta para algo, mamá. Cuenta exactamente tanto como contaba hace 3 semanas cuando decidiste que era una decepción demasiado grande para sentarme a tu mesa. Esto es ridículo, se levantó Michael. Sara, estás siendo emocional y vengativa. ¿Lo estoy? ¿O estoy siendo exactamente tan práctica como ustedes? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que estoy haciendo planes familiares basados en cómo la gente realmente me trata, no en cómo dicen que se sienten conmigo. Emma comenzaba a parecer aterrada. Sara, por favor, no hagas nada drástico. Podemos resolver esto. ¿Resolver qué exactamente? Esta ira que sientes. Estos problemas de confianza. ¿Mis problemas de confianza? Claramente todavía estás dolida por lo del Día de Acción de Gracias, y lo entiendo. Pero destruir las relaciones de tu familia por un malentendido no es la respuesta. ¿Un malentendido? El descarte casual de 32 años de sutil menosprecio como un solo malentendido era casi impresionante, en su audacia. Sara, dijo papá en su tono más razonable, ¿por qué no nos tomamos un descanso de esta conversación? Demos a todos tiempo para calmarse. Estoy perfectamente tranquila, papá. De hecho, nunca he estado más lúcida en mi vida. ¿Qué significa eso? Significa que he tomado mi decisión. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, enviando ondas de ansiedad a través de sus rostros. ¿Qué decisión? La voz de mamá era apenas un susurro. La decisión sobre qué hacer con el dinero. Y sonreí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Y lo sabrán muy pronto. Esperé hasta el viernes siguiente para hacer mi anuncio. No porque necesitara tiempo para decidir, esa decisión se había tomado en el momento en que comenzaron a hacer planes para mi dinero, sino porque quería que pasaran una semana preguntándose qué había elegido. El suspenso claramente los estaba consumiendo. Llamadas telefónicas diarias, mensajes de texto cuidadosamente casuales, intentos cada vez más desesperados de medir mis intenciones. Mamá incluso pasó por mi oficina sin avisar, afirmando que estaba en el vecindario, a pesar de que mi oficina estaba a 20 minutos de cualquier lugar al que normalmente iba. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien después del domingo, dijo, acomodándose en la silla frente a mi escritorio como si fuéramos viejas amigas poniéndose al día. Parecías molesta. ¿De verdad? Un poco emocional, lo cual es comprensible dado el estrés que debes estar sufriendo con este tipo de cambio de vida. ¿Qué tipo de estrés? Bueno, la riqueza repentina puede ser abrumadora. Hay tantas decisiones que tomar, tanta gente ofreciendo consejos. Es importante tener gente de confianza que te ayude a superarlo. Gente como ella, presumiblemente. Aprecio tu preocupación, mamá. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz en tono de conspiración. Sara, espero que no hayas hecho ningún compromiso financiero importante todavía. Estas organizaciones benéficas pueden ser muy agresivas una vez que saben que alguien tiene medios. ¿Es así? Oh, absolutamente. Te harán sentir culpable, como si estuvieras obligada a resolver los problemas de todos los demás. Pero la verdad es que no puedes salvar el mundo. Solo puedes cuidar de las personas que más importan. ¿Y quiénes son los que más importan? La familia, cariño. Las personas que te amaban antes de que tuvieras dinero y te amarán después. Así es como sabes que es real. La ironía era tan densa que podría haberla servido para cenar. Es un sabio consejo, mamá. Se animó. Me alegra que pienses así.
Tu padre y yo llevamos casados 35 años. Hemos aprendido algunas cosas sobre lo que realmente importa en la vida. Después de que se fue, hice una llamada a Charlotte, quien respondió con su habitual franqueza. ¿Cómo va el experimento de torturar a tu familia? No es tortura. Es educación. ¿Para ellos o para ti? Buena pregunta. Ambos, creo. ¿Estás lista para terminar con esto, Sara? Porque verte jugar con personas que ya te han demostrado quiénes son no es saludable para nadie. Tenía razón. Era hora de terminar con esto. Esa noche, hice varias llamadas importantes. La primera fue a mi abogado, confirmando los papeles que le había pedido que preparara. La segunda fue a mi asesor financiero, autorizando las transferencias que había solicitado. La tercera fue a una empresa de mudanzas, programando servicios para la semana siguiente. El viernes por la tarde, envié un último mensaje de texto grupal. Reunión familiar el domingo a las 2 de la tarde. Anuncio final sobre el dinero. Por favor, lleguen a tiempo. Llegaron temprano, agrupándose en mi sala de estar con una energía nerviosa que llenaba todo el espacio. Mamá había traído galletas caseras, una ofrenda de paz quizás, o un intento de recordarme las tradiciones y obligaciones familiares. Bueno, dijo papá tan pronto como todos estuvieron sentados, estamos todos aquí. Me paré frente a ellos, mirando rostros que había conocido toda mi vida pero que estaba viendo claramente por primera vez. Quiero agradecerles a todos por venir, especialmente después de todo lo que ha pasado en las últimas semanas. Sara, comenzó Emma, pero levanté la mano. He tomado algunas decisiones y quería que las escucharan directamente de mí. La tensión era palpable. 4 personas tratando de parecer solidarias mientras calculaban cuánto dinero podría estar a punto de cambiar de manos. Primero, he decidido qué hacer con las ganancias de la lotería. Contuvieron la respiración colectivamente. Voy a regalarlo todo. El silencio fue ensordecedor. Todo, la voz de Michael se quebró ligeramente. Bueno, no todo. Me quedaré con lo suficiente para mantener mi estilo de vida actual y asegurar mi jubilación, pero el resto, aproximadamente $75 millones, se destinará a la caridad. La cara de mamá se había puesto completamente blanca. Sara, esa es una decisión muy grande. Lo es. Quizás deberías pensarlo un poco más. Lo he pensado. He creado una fundación centrada en apoyar a personas que han sido descartadas o subestimadas por sus familias. Personas que necesitan que alguien crea en su potencial cuando las personas más cercanas a ellas no lo hacen. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. Sara, dijo papá con cuidado. ¿Y tu familia? ¿Y las personas que siempre te han apoyado? ¿Qué pasa con ellos? No nosotros, quiero decir, después de todo lo que hemos pasado juntos. Después de todo lo que hemos pasado juntos, creo que esta es exactamente la decisión correcta. Emma comenzaba a llorar. Sara, por favor. Sé que cometimos errores, pero somos tu familia. Eso tiene que contar para algo. Si cuenta para algo, Emma. Cuenta exactamente por lo que siempre ha contado. ¿Y qué es eso? Es lo que sea que decidas que vale cuando crees que no tengo nada que darte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Sara, la voz de mamá era suplicante ahora. Nos hemos disculpado. Hemos admitido que nos equivocamos contigo. ¿Qué más quieres? No quiero nada de ustedes, mamá. Ese es el punto. Pero somos tu familia. Son mis parientes biológicos. Hay una diferencia. Eso no es verdad. Te queremos. Quieren lo que pensaron que podría hacer por ustedes. También hay una diferencia ahí. Michael se levantó bruscamente. Esto es ridículo, Sara. Nos estás castigando por un error. ¿Un error? El Día de Acción de Gracias. El malentendido sobre tu situación financiera. Hemos dicho que lo sentimos. El malentendido sobre mi situación financiera ocurrió porque nunca se molestaron en conocerme realmente. La desinvitación del Día de Acción de Gracias ocurrió porque estaban avergonzados de lo que pensaban que era. Estábamos tratando de ayudar.
Estaban tratando de gestionar un problema que pensaban que yo representaba. Cuando ese problema se convirtió en una oportunidad, pasaron a gestionar eso en su lugar. Eso no es justo. ¿No lo es? Hace 3 semanas, era demasiado fracasada para sentarme a su mesa. Hoy, están haciendo planes sobre cómo gastar mi dinero. Si eso no es gestionarme como un recurso en lugar de amarme como a una persona, ¿cómo lo llamarían? Ninguno de ellos tuvo una respuesta para eso. Sara, intentó Emma una última vez. Las familias se perdonan mutuamente. Eso es lo que nos hace familia. Tienes toda la razón, Emma. Las familias se perdonan mutuamente. La esperanza parpadeó en sus rostros. Pero primero, tienen que disculparse por las cosas correctas. Y ustedes no se están disculpando por 32 años de tratarme como si no fuera lo suficientemente buena. Se están disculpando por la inconveniencia de haberse equivocado sobre el saldo de mi cuenta bancaria. La esperanza murió. También he tomado otra decisión, continué. Me mudo. ¿Mudarte a dónde? La voz de mamá era apenas un susurro. A otro lugar. Un lugar donde pueda construir relaciones con personas que vean mi valor sin necesitar un extracto bancario para convencerlos. Sara, por favor. Esta casa se venderá. Las ganancias se destinarán a la fundación, junto con mi coche, la mayoría de mis muebles y cualquier otra cosa que pueda recordarles las oportunidades que han perdido. Se sentaron en un silencio atónito, viendo cómo su seguridad financiera se evaporaba en tiempo real. No puedes hablar en serio, dijo Michael finalmente. Nunca he hablado más en serio sobre nada en mi vida. Sara, mamá se levantó, su voz adoptando el tono autoritario que había usado cuando yo era niña. Estás cometiendo un terrible error. La familia es para siempre. El dinero va y viene. Pero la familia. La familia es una elección, mamá, no una obligación. Y yo elijo invertir mi tiempo, energía y recursos en personas que eligieron valorarme antes de saber lo que valía. Miré alrededor de la habitación a estas personas que compartían mi ADN pero que nunca me habían conocido realmente, que nunca habían intentado conocerme, que nunca habían creído que valiera la pena conocerme. Quiero que se vayan ahora. Sara, por favor. Salgan de mi casa. Recogieron sus cosas en un silencio atónito, moviéndose como personas en un sueño que aún no se habían dado cuenta de que en realidad era una pesadilla. En la puerta, mamá se volvió una última vez. Te arrepentirás de esto, Sara. Cuando te des cuenta de lo que has tirado, de lo que has perdido. No he perdido nada, mamá. Finalmente he descubierto lo que nunca tuve realmente. Se estremeció como si la hubiera golpeado, pero no discutió. Después de que se fueron, me senté sola en mi hermosa sala de estar, rodeada de cosas caras que nunca me habían hecho sentir tan rica como me sentí en ese momento. Porque la riqueza, había aprendido, no se trataba de dinero. Se trataba de conocer tu propio valor y negarte a aceptar menos de lo que merecías de nadie, incluso, especialmente, de las personas que se suponía que debían amarte incondicionalmente. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente rica. 6 meses después, estaba sentada en una cafetería en Portland, Oregón, leyendo un correo electrónico del director del programa de mi fundación. Acabábamos de aprobar la financiación para un programa de becas que apoya a jóvenes adultos que han sido apartados de sus familias, chicos que salen del sistema de acogida, jóvenes LGBTQ rechazados por padres religiosos, hijos de adictos que han elegido la recuperación en lugar de la facilitación. La Fundación Harrison para Segundas Oportunidades había financiado 12 becas en su primer trimestre. 12 jóvenes que irían a la universidad a pesar de no tener apoyo familiar, ni red de seguridad, ni nadie que creyera en su potencial. Sentí que era el mejor dinero que había gastado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, interrumpiendo mi lectura. Charlotte, que se había mudado a Portland conmigo después de decidir que estaba cansada de los inviernos de Boston. ¿Almuerzo a la 1? Tengo noticias. Sonreí, recogiendo mi portátil y mis papeles. Las noticias reales de Charlotte generalmente valían la pena escucharlas. Nos encontramos en nuestro lugar habitual, un pequeño bistró cerca de la oficina de la organización sin fines de lucro donde era voluntaria 3 días a la semana. Charlotte ya estaba sentada,
prácticamente vibrando de emoción. Vale, suéltalo, dije, acomodándome en la silla frente a ella. Me encontré con Kevin Thompson en el supermercado ayer. Kevin Thompson. Me tomó un momento ubicar el nombre. Luego recordé al compañero de cuarto de la universidad de Michael, alguien de quien estuve enamorada durante aproximadamente 10 minutos cuando tenía 19 años. Y está divorciado. Se mudó de nuevo a Boston el mes pasado y preguntó por ti. ¿Preguntó qué sobre mí? ¿Dónde vivías? ¿Qué hacías? Si eras feliz. Levanté una ceja. ¿Por qué a Kevin Thompson le importaría si soy feliz? Porque aparentemente le gustas desde la universidad. Pero siempre estabas tan centrada en lo que tu familia pensaba de todo que él pensó que no estabas interesada en salir con alguien fuera de su círculo aprobado. Eso es ridículo. ¿Lo es? Sara, pasaste años tratando de ser la hija que tus padres querían en lugar de la persona que realmente eras. Kevin lo vio. Dijo que siempre admiró lo mucho que intentabas enorgullecerlos, pero que podía ver que te estaba costando pedazos de ti misma. La observación era incómodamente precisa. ¿Qué le dijiste? Le dije que habías descubierto quién eras sin su opinión y que estabas más feliz de lo que nunca te había visto. ¿Y? Me preguntó si estaría bien conseguir tu número. Lo consideré. Salir con alguien no había estado en mi radar desde la mudanza. Había estado demasiado ocupada descubriendo cómo vivir auténticamente, cómo construir amistades basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación familiar, cómo usar mis recursos para ayudar realmente a la gente en lugar de solo gestionar relaciones. Pero quizás era hora de explorar lo que se sentía al ser valorada por alguien que no tenía otra agenda más que disfrutar de mi compañía. Dale mi número. Charlotte sonrió. Ya lo hice. Por supuesto que lo hiciste. Mi teléfono sonó como por arte de magia. Un número desconocido de Boston. Podría ser él, dijo Charlotte inocentemente. Contesté, y la voz de Kevin era exactamente como la recordaba, cálida, ligeramente nerviosa, genuinamente complacida de escucharme. Sara, soy Kevin Thompson. Espero que esté bien que Charlotte me haya dado tu número. Está bien. Dijo que te habías mudado de nuevo a Boston. Sí. Divorcio finalizado, nuevo trabajo, nuevo comienzo, todo el cliché de la mediana edad. Se rió, y el sonido fue inesperadamente cómodo. Charlotte dijo que te habías mudado a Portland. ¿Lo hice? Necesitaba un poco de distancia de Boston por un tiempo. Puedo entenderlo. Escucha, sé que esto puede sonar extraño, pero me preguntaba si estarías interesada en cenar alguna vez. Podría volar hasta allí o si alguna vez vuelves a Boston. ¿Volarías a Portland para cenar? Sara, he estado pensando en invitarte a salir durante aproximadamente 15 años. Un billete de avión parece una pequeña inversión a estas alturas. Me reí, sorprendida por lo fácil que se sentía hablar con él. Sin cálculos sobre lo que quería de mí. Sin una gestión cuidadosa de sus expectativas. Solo dos adultos teniendo una conversación sobre la posibilidad de conocerse mejor. Dime algo, Kevin. ¿Qué te hizo querer invitarme a salir ahora? Sinceramente, Charlotte me dijo que habías dejado de intentar ser quien otras personas querían que fueras y habías empezado a ser quien realmente eres. Esa es la persona que siempre estuve interesado en conocer. Fue una buena respuesta, quizás incluso una respuesta perfecta. ¿Cuándo puedes venir a Portland? ¿Qué tal el próximo viernes? 3 días después, me estaba preparando para lo que se sentía como mi primera cita real en años. No una cita con alguien que mi familia aprobara. No una cita diseñada para marcar casillas en la lista de otra persona de parejas apropiadas. Sino una cita con alguien que estaba interesado en mí tal como existía realmente. Elegí un vestido sencillo, caro pero no obviamente, y me encontré con Kevin en un restaurante del centro. Se veía mayor, más asentado, pero su sonrisa era exactamente la misma que recordaba. ¿Te ves? Hizo una pausa, buscando las palabras. Te ves como tú misma, si eso tiene sentido. Tenía todo el sentido. Durante la cena, hablamos de todo excepto de mi familia. Mi trabajo con la fundación, su nuevo trabajo en arquitectura sostenible,
Nuestro amor compartido por el senderismo, los libros que habíamos leído, los lugares a los que queríamos viajar. Conversación normal entre dos personas que disfrutaban de la compañía del otro. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Kevin durante el postre. «Claro. Charlotte mencionó que habías tenido algún tipo de pelea con tu familia. No necesito detalles, pero quiero que sepas que nunca entendí cómo te trataban». «¿Qué quieres decir?». «Incluso en la universidad, cuando Michael se quejaba de su hermana dramática, o tus padres hacían comentarios sobre tus elecciones, siempre pensé que se estaban perdiendo algo importante sobre quién eras». «¿Y qué era eso?». «Que eras la persona más genuina de toda esa familia. La única que parecía preocuparse más por ser una buena persona que por parecer exitosa». Lo miré fijamente a través de la mesa, a este hombre que había visto algo en mí que mi propia familia se había perdido durante 3 décadas. «Kevin». «Sí. Me alegro mucho de que Charlotte se encontrara contigo en el supermercado». Él sonrió, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la mía. «Yo también». 6 meses después de esa primera cita, Kevin me propuso matrimonio durante un viaje de fin de semana a la costa de Oregón. No porque tuviera dinero, se había quedado genuinamente sorprendido cuando le conté lo de la lotería, sino porque dijo que yo era la persona con la que quería construir una vida. «Incluso si estuvieras en la ruina», le había preguntado, medio en broma. «Especialmente si estuvieras en la ruina», había respondido. «El dinero es solo dinero, Sara. Tú eres irreemplazable». Nos casamos en una pequeña ceremonia, rodeados de amigos que habíamos elegido en lugar de parientes que habíamos heredado. Charlotte fue mi dama de honor. El director del programa de mi fundación ofició. Los chicos de nuestra primera clase de becas enviaron un mensaje de vídeo grupal que me hizo llorar de alegría. Mi familia no estaba allí. No porque todavía estuviera enfadada, sino porque la ira se había transformado en algo más pacífico, indiferencia. Me habían demostrado quiénes eran cuando pensaban que no tenía nada. Les había creído. Pero esta historia no es realmente sobre ellos. Es sobre aprender que tu valor no está determinado por la capacidad de otras personas para verlo. Es sobre elegir invertir tu tiempo, energía y amor en personas que te valoran por quién eres, no por lo que puedes hacer por ellos. Es sobre entender que a veces el mayor regalo que puedes darte a ti mismo es el coraje de alejarte de las personas que te menosprecian, incluso cuando, especialmente cuando, esas personas comparten tu apellido. El boleto de lotería cambió el saldo de mi banco, pero aprender a valorarme a mí misma cambió mi vida. Si esta historia resonó contigo, asegúrate de darle a me gusta, y suscribirte para más historias sobre encontrar tu valor y construir la vida que realmente quieres. Recuerda, no necesitas ganar la lotería para darte cuenta de que mereces algo mejor que personas que solo ven tu valor cuando les beneficia. Y si alguna vez has tenido que elegir entre la aprobación familiar y el respeto propio, sabe que no estás solo. A veces la familia que elegimos es más amorosa que la familia que nos dan. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te ayude a escribir la tuya.